Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ramón López Pérez, Universidad IEXPRO, licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. Me permito presentar el video denominado Las tareas procesales en la etapa intermedia, fase escrita, de la materia Derecho Procesal Penal 2, a cargo del licenciado Rodrigo Castellanos Gómez. En primer momento quiero retomar el antecedente que es muy fundamental en esta temática. Como es del conocimiento, en un proceso penal de este tipo consta de dos etapas. La primera parte consta de la etapa de la investigación inicial y la etapa de investigación complementaria. Todo indica que en ambos son el inicio de un proceso de consolidación de la demanda o querella presentada en tiempo y forma ante el Ministerio Público. En ese sentido mismo, se cita que en la primera parte termina cuando el imputado queda a disposición del juez de control para la formulación de la imputación. Mientras que en la segunda parte, la etapa intermedia, que es el punto medular de esta temática, inicia con la investigación de la formulación de la imputación atraída y se cierra hasta culminar con la investigación, generando desde aquí la vinculación a proceso. Es preciso indicar que en esta etapa se trabaja con imputado detenido y con imputado no detenido, dependiendo del caso, pero se concreta el mismo caso. Ahora bien, en la etapa intermedia en su fase escrita, ¿qué busca? Una, busca que este es un momento procesal de suma importancia porque permite concretar los alegatos de apertura. Dos, permite definir o no la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Permite también definir como objetivo central el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos que son controvertidos, que serán materia de juicio. Ahora bien, en esta fase inicia con el escrito de acusación que formule el MP y comprende todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia, tal como lo establece el Código Nacional en su artículo 334. Ahora bien, en esta etapa se conforman varios objetivos y tópicos que deben ser con mucha claridad y precisión en este proceso. Una, porque nos permite analizar la acusación que realiza o haya realizado el Ministerio Público. Nos permite también estudiar la acusación de la parte coadyuvante. Nos permite también examinar la contestación de la acusación que realiza la defensa del imputado. Permite también comentar la audiencia intermedia y los pormenores del caso, a fin de llevar a buen término. Nos permite también indagar en torno a los acuerdos probatorios y la admisión de los medios de prueba. Permite también conceptuar el auto de apertura del juicio oral, que es la parte medular. De parte del tribunal, bueno, esto ya es un complemento, que fijan a las personas que deben intervenir en el juicio. Ahora bien, en este mismo contexto, si el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable, presentará entonces su acusación ante el juez de control. En esta acusación se agregará la lista de testigos y peritos y personas expertas que desean que declare en el juicio para comprobar la culpabilidad del imputado. En esta etapa intermedia se desarrolla un debate ante el juez de control. En este debate del imputado y la víctima, el Ministerio Público, en el caso que corresponda, o a través de los abogados o por ellos mismos, propondrán las pruebas que presentarán en el juicio y el juez de control decidirá cuáles admitirá. Ahora bien, con el cierre de la investigación y en su caso la presentación del escrito de acusación que formule el MP, se da inicio a la etapa intermedia. Concluida entonces la fase de investigación complementaria, el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer acción penal contra el imputado, debiendo contener clara y precisa los siguientes. 1. Individualizar los acusados y su defensa. Identificar la víctima, el ofendido y su asesor jurídico
correspondiente. Permite también relacionar clara y definida de los hechos en modo, en tiempo y lugar y su correspondiente clasificación jurídica, que es la parte compleja en un proceso. Permite también revisar las modalidades del delito cometido. Entender entonces también la autoría o la participación del imputado. La expresión de las leyes aplicables también es parte que va de la mano. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrecen para probarlo también es importante. La pena o la medida de seguridad en base al concurso del delito que se le haya imputado a la persona en juicio. Ahora bien, en cuanto a los registros de la investigación, son todos los documentos que se integran en la carpeta de investigación, tales como las fotografías, los videos, los audios, las grabaciones de voz, los informes, las pruebas periciales que debe obrar en cualquier tipo de soporte o archivo electrónico. Con estas evidencias ya definidas para someter al imputado, su defensa tiene el derecho de obtener dichas pruebas siempre y cuando lo solicite con mucha formalidad a través de la defensa correspondiente. Es entonces preciso enfatizar que en la etapa intermedia y por razones didácticas se divide en grandes 4 momentos: en la postulación, en el saneamiento procesal, el saneamiento probatorio y la decisión judicial. ¿Qué significa cada una de ellas, de estos elementos? La primera, la postulación. Esto sucede cuando en el cierre de la investigación se da a través del Ministerio Público, que emite un pronunciamiento que puede girar en solicitar un sobreseimiento o la suspensión del proceso, o bien formular la acusación. Ahora, si hubo acusación, sobre esto versará entonces de notificarle al juez de control y demás intervinientes, mismas que se retoman en coadyuvantes para ejercer la contestación. El saneamiento procesal no es más que nada, y la parte importante, que mediante audiencia y ante las partes se propone la corrección de los errores mediante el debate de la defensa. El saneamiento probatorio es prácticamente el análisis de la procedencia de la celebración de los acuerdos probatorios y el análisis de la admisión de los medios de prueba que están ofrecidos por las partes. La parte última, la decisión judicial, pues no es más que nada la decisión de la acusación en materia de juicio oral frente a los medios de prueba ya admitidos a proceso. Ahora, en relación a la probable enjuiciamiento o pronunciación, válgase la redundancia, del Ministerio Público que debe emitirlo en base a la ley, en base al derecho. Bien, después de cerrada y dejar a disposición los plazos que la ley señala, el Ministerio Público tiene la obligación de emitir un pronunciamiento que pueden ser de 3 tipos. La primera, que el Ministerio Público solicite al juez de control que dicte el auto de sobreseimiento por la falta de delictuosidad de los hechos o por fallecimiento del imputado. La segunda, que el Ministerio Público pueda solicitar la declaración de suspensión de proceso. La tercera, que la autoridad ministerial plantee la formulación de la acusación en base al artículo 335 del Código Nacional por una probable participación en un hecho delictivo y a la vez solicitar la imposición de una sanción y reparación del daño en base a los medios de prueba que obran en la carpeta de investigación y que serán desahogados en audiencia de juicio oral. Ahora bien, la otra contraparte, vencidos los plazos, si el Ministerio Público no emitió ninguno de estos elementos, de manera automática el juez de control emitirá el auto de sobreseimiento, que no es más que nada la suspensión del proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia. Ahora, ¿qué pasa si el Ministerio Público formula acusación? Una vez integrado en la carpeta de investigación con los medios de prueba
admitidos y con esto previo conocimiento de las partes intervinientes, en automático en esta etapa se convierte en una acusación fundamentada que va a ir dirigida al órgano jurisdiccional para que imponga una sanción penal por la comisión de un hecho probable, que se convierte en una expresión del principio acusatorio, pero también como una parte del sistema administrativo de imposición de penas, en la que el juez solo se convierte en un funcionario que le da poderes para investigar y resolver en cuestión penal y conforme a la ley. En ese sentido, la acusación que fue determinada debe contar con las siguientes características, es decir, a esta altura ya se ha delimitado el objeto de juzgamiento, ya se ha delimitado los límites de sentencia, ya se ha determinado el destino que seguirá la defensa en base a los preceptos existentes y que por derecho le corresponde, actuará en base a los intereses del imputado, sin pasar por alto que el ofrecimiento de prueba y demás actos procesales están rodeados por un conjunto de reglas y formalidades que deben ser observadas por la misma Fiscalía, coadyuvantes y la misma defensa, que permita garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, que son los dos elementos muy importantes en un proceso judicial penal de este tipo. En cuanto a la acusación coadyuvante, con esta alusión se pretende que la víctima o el ofendido tengan los derechos y las garantías durante el proceso, inclusive contar con una asesoría jurídica y demás auxiliares que así convengan, tal como lo establece el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción segunda. Si en esta fase intermedia el imputado presentó acusación de conformidad con el artículo 338 del Código Nacional, entonces correrá tiempo y términos para señalar los errores al proceso y estará obligado a señalarlas y probarlas en base a sus derechos y garantías procesales. Ahora, en cuanto a la contestación de la acusación, pues esta es una facultad y un derecho de contestar que tiene el acusado dentro de un plazo de 10 días, que consistirá en la absolución de las posiciones por parte de la defensa, que consisten en señalar errores del escrito de acusación del Ministerio Público, es decir, plantear excepciones, exponer argumentos de defensa y ofrecer los medios de prueba respectivos como toda contestación que le emiten el derecho. Bien, de esta manera y como conclusión, en esta etapa de formación como futuros abogados, es prioritario madurar una básica destreza y habilidades de litigio para una audiencia de juicio oral en materia penal. Las técnicas de litigación son fundamentales y elementales para concretar y profundizar el estudio del proceso penal de corte acusatorio, oral y adversarial, que serán siempre público y ante el juzgador. Por ello entonces, la norma jurídica establece para tal fin que será la herramienta permanente para una enorme interpretación. Todo con la firme intención de defender el debido proceso y de la presunción de inocencia. Como recalco, son los dos elementos fundamentales y hacer uso de ese derecho como lo establece nuestra Carta Magna. De esta manera concluye entonces la temática referida y muchas gracias por su atención y en espera de recomendaciones y sugerencias que son, a mi juicio, criterios válidos en esta etapa de mi formación profesional. Muchas gracias.